Ya el secretario José Antonio Meade Curibeña, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien dictará su conferencia magistral, ya está en las instalaciones y de hecho ya viene en camino. Entonces les pedimos por favor tomar sus asientos para estar en posibilidades de dar inicio a esta conferencia. Muy interesante la plática de Roy Campos y de hecho ahorita todavía adentro con el secretario le decía que la reforma a telecomunicaciones es la que a su juicio más ha funcionado. Recibimos con un aplauso al secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibeña. Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a nuestro segundo y último día de nuestra convención. De verdad que para mí es un honor poder contar por primera vez con la presencia del secretario de Hacienda de nuestra convención y en particular la presencia de José Antonio Meade Curibeña, a quien apreciamos. Esta semana ha estado en Chiapas, en Nueva York, en Oaxaca, y en la Ciudad de México ya el secretario nos contará, así que apreciamos mucho el esfuerzo, señor secretario, porque nos hayas acompañado. La verdad es que había una gran expectativa por escucharte, por poder tener una interacción contigo. Como comentamos, la Caniti representa tres grandes sectores que son las telecomunicaciones, la manufactura electrónica y las tecnologías de la información, que estamos aportando prácticamente el 9% del PIB y 1.200.000 empleos. Y bueno, con tasas de crecimiento, pues 3 veces lo que está creciendo la economía, así que es un gusto tenerte y si me lo permiten nuestros socios, voy a leer la semblanza del secretario, que es una semblanza creo que muy interesante. El secretario Meade Curibeña nació el 27 de febrero de 1969 en la Ciudad de México, obtuvo la licenciatura de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, por cierto, la mejor universidad del país, la licenciatura en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado en Economía en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut. Impartió cursos de microeconomía y macroeconomía introductoria e intermedia en el ITAM, así como cursos sobre análisis económicos del derecho en la maestría de políticas públicas en el ITAM y en diversos diplomados. Obtuvo reconocimientos por investigación en análisis económico del derecho y una mención honorífica en economía y el Premio Nacional Tlacael. En el sector público, el secretario Meade Curibeña tiene una amplia trayectoria, una muy sólida formación financiera, social y por supuesto internacional. Ha sido director general de Planeación Financiera en la CONSAR, secretario adjunto de Protección al Ahorro Bancario en el IPAB, director general de Banca y Ahorro en la Secretaría de Hacienda, director general de Banrural, director general de Financiera Rural, jefe de la Oficina de Coordinación del Secretario de Hacienda, subsecretario de Ingresos, subsecretario de Hacienda y Crédito Público, secretario de Energía, secretario de Hacienda y Crédito Público en la administración anterior y en la actual administración del presidente Enrique Peña Nieto, secretario de Relaciones Exteriores, secretario de Desarrollo Social y actualmente secretario de Hacienda y Crédito Público. Secretario, bienvenido y por favor si nos puedes compartir tu presentación. Muy buenos días y muchas gracias. Por lo pronto Jaime y yo estamos de acuerdo con lo del ITAM. Jaime ya no lo puede decir. Estamos de acuerdo todos más. Él alterna ya entre la UNACH y como ahora ya todas las universidades. Pero bueno, hasta ahí yo creo que arrancamos bastante bien. Muy contento de estar acá, muy contento de la invitación, de la oportunidad de platicar con ustedes, de estar en presencia de un sector que le ha dado a la economía tanto dinamismo, tanto compromiso en sectores difíciles, sectores que se están transformando en México y en el mundo. Preparé una pequeña presentación que yo creo que nos puede dar marco para el diálogo al que nos convocan al final, la que sigue. Todos estamos muy conscientes, porque lo hemos sentido, sentimos ese choque de confianza a finales del año pasado y principios de este año. Pero la verdad es que el entorno de la economía en México ha sido bien complicado el último par de años. Y es el último par de años en donde yo creo que este proceso de transformación en el que juntos hemos trabajado ha venido aquilatando su importancia en términos de darnos una mejor plataforma de crecimiento. Tan temprano como hace 2003, México producía 3.4 millones de barriles de petróleo diario.
La anterior administración, al cierre, más o menos 2,5. Este año, nuestra plataforma petrolera va a ser de menos de 2 millones de barriles de petróleo diario por primera vez desde 1980. Eso quiere decir que el sector energético, un sector importante en la economía mexicana, ha tenido un decrecimiento, un dinamismo negativo, le ha quitado crecimiento a la economía mexicana de una forma bastante importante. Y si un sector que explica entre el 5 y el 6% de la economía decrece 10% por año, el impacto en nuestro crecimiento global es un impacto relevante. No solamente nos ha ido mal desde el punto de vista geológico en la plataforma, sino que hemos tenido retos bien importantes en el precio. Tan temprano de nuevo como el 2008, el precio del petróleo era $133 por barril. A mí me toca, la primera vez que fui secretario de Hacienda, un precio del petróleo promedio de 102. Y el año pasado, en febrero, vimos un precio de la mezcla mexicana de 18, que hace que el 36 que tuvimos en promedio y el 43 que probablemente tengamos este año se vea bien, pero el 43 es más o menos 60% menos del que teníamos apenas en el 2014. Desde el punto de vista del sector energético, entonces, la combinación de plataforma y precio le han costado a México crecimiento, y revertirlo es uno de los objetivos puntuales que queremos alcanzar a través de la reforma, pero es uno de los agravantes, es uno de los vientos en contra que la economía mexicana ha tenido en el último par de años. Tampoco hemos tenido un buen contexto internacional. En términos generales, la producción manufacturera en Estados Unidos ha crecido poco, el año pasado apenas 0.2%, el comercio internacional ha crecido también poco, su menor tasa de crecimiento desde casi en una década, y el crecimiento global ha venido sorprendiendo a la baja. Y eso nos ha implicado un reto relevante desde el punto de vista de nuestro propio desempeño. Dos variables muy importantes, energía y entorno global, no nos han acompañado el último par de años. La siguiente. Ahí se ve el impacto que esos choques ha tenido en algunas de nuestras variables, notablemente en el tipo de cambio. Y se suma a esos choques de los que yo platiqué un adicional, un choque de confianza que se dio a finales del año pasado y principios de este, vinculados con el cambio de la administración en Estados Unidos. Y la gráfica es interesante porque se mapea muy bien cada uno de los choques con lo que le pasa al tipo de cambio. Ahí se ve el desplome que tuvimos en el precio del petróleo y la depreciación que se observó en el tipo de cambio. Se ve cómo en la medida en que el precio se empieza a recuperar, mejora también el tipo de cambio. Se ve cómo se espejea el precio del petróleo y el tipo de cambio en el primer trimestre del 2016, alcanzando su mínimo el precio del petróleo y alcanzando en que ese momento era su máximo el tipo de cambio. Y esta correlación a la que estamos acostumbrados, esta correlación que entendíamos bien cómo se alimentaba, cómo impactaba la economía mexicana, se rompe un poquito a partir de mayo del 16, cuando el presidente Trump asume ya, o se ve claro, será el candidato del Partido Republicano. Y ahí empieza a haber un choque adicional. Se estabiliza el precio del petróleo, que nos ayuda, y no obstante eso, seguimos viendo en la economía, en el tipo de cambio, un comportamiento que refleja una pérdida de confianza alrededor de la economía mexicana. Y se empieza a ver cómo a partir de enero de este año ese choque de confianza se empieza a diluir, el entorno económico empieza a mejorar, los fundamentales que tenía la economía mexicana son de nuevo recordados y reconocidos, el impacto que tienen las reformas estructurales de nuevo se aquilatan y vuelven a anclar procesos de inversión, y hoy nos permite enfrentar todavía un entorno de incertidumbre que recordamos a diario, que se sigue viendo en nuestras variables, pero en un mucho mejor, en muchas mejores condiciones que las teníamos apenas a principio de año. Y es este contexto difícil del 14 para acá, con el choque de confianza que tuvimos al principio de año, en el que tenemos que diseñar las políticas del gobierno. Y las políticas del gobierno se pueden agrupar en dos: las políticas que tienen que ver con el manejo de nuestra macroeconomía, básicamente la fiscal, la monetaria y el cuidado de las variables financieras,
y la política que tiene que ver con la implementación de las reformas estructurales. No hay otra herramienta de la que podamos echar mano. Solamente podemos influir en esas dos palancas. ¿Cómo le hacemos para gestionar nuestra macroeconomía, reconociendo el contexto y la etapa del ciclo en la que estamos? ¿Y cómo le hacemos dentro de este contexto para cambiar la forma como la economía está funcionando y buscar en ese cambio de funcionamiento mejores plataformas de crecimiento? Si vemos en medio de toda esta volatilidad, en medio de toda esta incertidumbre, ¿cuál ha sido el desempeño de la economía mexicana en los últimos años? No solamente en esta administración, sino en los últimos de la anterior. Sorprende que en medio de tanta volatilidad, que en medio de tanto ruido, que en medio de tantos cambios y de tantos choques, lo único que se ha mantenido relativamente constante es el crecimiento de la economía mexicana. En esa gráfica se ven esas tres historias. En la línea roja, el desempeño del PIB petrolero. Y se ve cómo nos ha venido restando crecimiento y dinamismo a una tasa bastante importante. La línea verde intermedia es el crecimiento de la economía y se ve un crecimiento bastante parejo, bastante estable. La economía mexicana tiene 30 trimestres ya de un crecimiento positivo acumulado. 30 trimestres de crecimiento positivo acumulado implica que del 2009, del 2010 para acá, la economía mexicana es 25% más grande de lo que era. Una cuarta parte de lo que hoy producimos no estaba en nuestro escenario hace apenas 6 años. Y si quitáramos de la medición de nuestro desempeño el impacto del petróleo, la economía mexicana en el último trimestre del 2017 habría crecido 3.8%. Y esto es relevante porque la caída en el sector energético no se distribuye uniformemente en el país. Es una caída que se concentra y que duele, sobre todo en Tabasco, en Campeche y algunos otros estados petroleros, pero es una caída que se concentra mucho ahí y por lo tanto en el resto del dinamismo de nuestra geografía y de los demás sectores, lo que se está viendo es una economía que crece al 3.8%. Con un reto bien importante en esos estados que implica una política pública diferente. Pero en términos de qué podemos esperar hacia adelante, en la medida que el sector energético empiece a dejar de ser una carga y empiece a tener una contribución positiva, nuestro crecimiento potencial está bastante más cerca del 3.8 que de los 12 y los 13 en los que hemos venido oscilando. En este contexto, ¿qué estamos haciendo en materia de finanzas públicas? ¿Qué le planteamos al Congreso? ¿Cómo vemos que cierra el año y cómo vemos que arranque el año que entra? Pensamos que el año cerrará con un crecimiento entre 2 y 2.6%, que es una mejora importante respecto a lo que a principios de año se veía que la economía pudiera crecer y el año que entra se ubique entre 2 y 3%. Vemos un tipo de cambio a cierre el año en 18, un promedio en el 2018 de 18.1, un precio promedio de la mezcla mexicana este año de 43, muy parecido al 42 que enviamos en el anterior paquete económico, y hoy los futuros parecieran indicar un precio del petróleo que se estabiliza en la vecindad de 46. Pues esto cambia a diario, pero con la mejor información al tiempo de mandar el paquete, ese era nuestro mejor pronóstico de cuál sería el precio. Una recuperación en la plataforma, pequeña, pero recuperación por primera vez en mucho tiempo. Tenemos también por primera vez en mucho tiempo recursos en el Fondo de Estabilidad de Ingresos Presupuestarios. Tenemos 180,000 millones de pesos con los que querríamos también cerrar la administración, pero que nos ayudan a tener un colchón si por la razón que fuere los ingresos presupuestarios se caen. Desde un punto de vista en el que abundaremos hacia adelante, las finanzas públicas se entregan en una buena trayectoria. Tendremos un superávit primario, habíamos comprometido sería de 0.4, pero tomando en consideración los remanentes del banco será de 1.5 por primera vez desde el 2008 y estamos planteando volver a tener un superávit primario el año que entra. Eso quiere decir que por primera vez desde el 2008 no tendremos que salir a pedir prestado para pagar los intereses de nuestra deuda. El déficit de este año se autorizó en 2.9% del PIB. Lo más probable es que sea de 1.4, tomando en consideración los remanentes, pero en ausencia de los remanentes hubiéramos cumplido con la trayectoria fiscal que nos habíamos planteado. Y la deuda al final del año será de 48% respecto del PIB, la primera vez también en por lo menos una década que la deuda como porcentaje del PIB está cayendo y pensamos
que tanto el superávit primario que habremos de volver a alcanzar como un menor nivel de déficit que planteamos deben de resultar en que la deuda al cierre de la administración caiga de nuevo respecto a la que tenemos en el 17, por lo que desde el punto de vista de finanzas públicas entregaremos con superávit y con una trayectoria de deuda que va cayendo en el tiempo. ¿Cómo nos ubica esto respecto de lo que está pasando en el mundo en materia de gestión de finanzas públicas? En esa gráfica podemos ver a México y a dos conjuntos de países. En verde, los países emergentes del G20 y en gris, los países de América Latina. Parados en el 2013, lo que se esperaba, conforme a los distintos analistas, es que en general los países de América Latina tuvieran un balance primario que fuera creciente en el tiempo, partiendo casi de un nivel equilibrado entre su ingreso y su gasto, que América Latina, que tenía un balance primario un poquito más deficitario, lo estabilizara y los tuviera positivos ya para el 2018, y de México se esperaba un pequeño deterioro en su balance primario porque se decidió acompañar a las reformas estructurales y a la reforma fiscal con un estímulo, pero que poco a poco fuéramos recuperando nuestro espacio fiscal. Y podemos ver esas trayectorias que se comprometieron en el 2013, cómo evolucionaron hacia el 2018. Y lo que vemos en términos generales es un deterioro importante en el balance público, tanto de los países emergentes del G20 como de los países de América Latina, y en cambio, cómo México fue consistente en la trayectoria de consolidación fiscal que planteó, y eso es lo que hoy le da confianza y credibilidad al manejo de las finanzas públicas. Y podemos ver algo equivalente por cuanto a la deuda como porcentaje del PIB. De nuevo, México, Latinoamérica y los países emergentes del G20. México más o menos un poquito por abajo del promedio latinoamericano, que se empezaba, que permanecería estable y a lo mejor estaría cayendo hacia el 2018. Los países emergentes del G20, que en el 2013 se estimaba le habrían dado ya la vuelta a los efectos de la crisis del 2008 y que tendrían una trayectoria de deuda decreciente, y México que tendería a mantenerse razonablemente estable. Y podemos, igual que en el otro caso, ver si se materializó o no esa trayectoria. Y lo que vemos de nuevo es un deterioro importante en la situación de deuda PIB de cada uno de esos países. Y lo que tenemos hoy en el 2017 es que México es el único, cuando nos comparamos con América Latina en promedio y con el G20 emergente en promedio, que tiene un perfil de deuda decreciente. Lo que se espera hoy en América Latina es que se mantenga con un nivel de deuda promedio por arriba del de México y que este siga creciendo, y en el caso de los países del G20, que este siga creciendo también. Por lo que el balance de finanzas públicas se ve para un buen cierre de la administración y nos debe de ayudar a que ese no sea un tema de preocupación en el 18. Más allá de la política fiscal, la política monetaria. Y aquí es importante recordar que la estabilidad en México es un fenómeno relativamente reciente. Si nos vamos del 70 para acá, tuvimos inflaciones promedios en todas esas administraciones de 2 dígitos y en el caso de alguna de ellas casi de 3. Alcanzamos un promedio menor al dígito apenas a partir del año 2000. Y lo que vimos en esa primera administración del presidente Fox fue una inflación promedio de 4.78, seguida de una promedio para los 6 años de 4.35, y esperamos una en esta administración, incluyendo los pronósticos de cierre de año del 17 y la inflación esperada para el 2018, de abajo del 4% por primera vez en la historia del país. Eso quiere decir que el Banco Central Autónomo, su política monetaria, mantiene las expectativas de inflación bien ancladas y México consolida su proceso de formación de precios alrededor de un esquema que nos asegura bastante estabilidad. Parado hoy, la inflación que se espera para los siguientes 5 años se ubica sólidamente dentro del rango del Banco de México. Y esto lo estamos logrando en un contexto que también manda señales de certeza, de buen acceso a liquidez, tanto por el nivel de reserva, 173,000 millones, como por el acceso a la línea de crédito flexible, una línea de crédito de 87,000 millones de pesos, con un instrumental más amplio en nuestro Banco Central, que puede hacer intervenciones discrecionales al amparo del Comité de Cambios y que vende y puede comprometer
forwards hacia adelante en materia cambiaria, que nos ha dado también un marco de mejor estabilidad. Y ese acceso a liquidez se ve bien complementado por un sistema financiero que se ve sólido y robusto, no solamente bien capitalizado en términos históricos y comparados con el mundo, sino con las tasas de morosidad más bajas que hemos visto en una década. De nuevo, cara al cierre, se ven finanzas públicas sanas, expectativas de inflación bien ancladas y un sistema financiero bien capitalizado y con bajas tasas de morosidad. La que sigue. Si nos hubiésemos juntado muy probablemente a finales del año pasado, principios de este, habrían habido algunas preguntas de cómo pensábamos qué les preocupaba a las aseguradoras y qué sentíamos que las calificadoras podrían hacer. Y las calificadoras veían 3 elementos de riesgo en la economía mexicana. Les preocupaba que cumpliéramos nuestra trayectoria de consolidación fiscal en el marco de gran complejidad. Les preocupaba que Pemex se pudiera ajustar a funcionar en un marco de precio del petróleo estructuralmente más bajo, y les preocupaba que no fuéramos capaces de encauzar la relación de Estados Unidos dentro de un proceso de diálogo. Hoy se ve la trayectoria de consolidación fiscal a un buen paso y de forma creíble. Se aprecia un plan de negocios de Pemex que se ha venido siguiendo y que le permitió darle la vuelta y operar con éxito en un marco de bajos precios del petróleo, y se aprecia una relación con los Estados Unidos que se discute con elementos de incertidumbre, pero dentro de un cauce institucional. Y todo ello lleva a que la perspectiva de calificación de nuestras finanzas públicas haya mejorado de negativo a estable y que se haya preservado la calificación en el caso de Moody's. La que sigue. ¿Qué vemos un poco hacia adelante y anclado en qué? Vemos mejores perspectivas para México este año y hacia adelante, que se reflejan no solamente en lo que piensa el gobierno, sino en mayores estimados de crecimiento de prácticamente todos los analistas respecto de cuando empezamos el año, de un crecimiento que esté más balanceado entre fuentes externas y fuentes domésticas. Sentimos que hay oportunidad para mejorar el Tratado de Libre Comercio y que las reformas estructurales que ya han dado beneficios deberían darnos más beneficios hacia adelante. La que sigue. Ahí se ve qué es lo que esperaban los analistas pasara en la economía a principios de año y lo que esperan hoy sucede para el cierre del 17 y lo mismo para el 18. A principios de año se pensaba que nuestra economía en el 17 podía crecer 1.6%, hoy se espera que este año crezca 2.2%, esa es la mediana de los estimados, y se esperaba a principios del año pasado que el año que entra la economía creciera 2.2% y hoy se espera que el año que entra la economía crezca 2.4%, lo que consolida la percepción de que el mercado siente para México un mejor entorno de crecimiento. Si vemos un poco la combinación de nuestro entorno externo y nuestro entorno doméstico, reflejado el doméstico por ventas a minoristas y reflejado al externo por exportaciones, vemos un poco los diferentes momentos por los que hemos atravesado. Un primer momento, una buena combinación que tuvimos al principio de la administración, con un buen desempeño del mercado doméstico y con un buen desempeño de las exportaciones. Vemos luego cómo se nos deteriora el entorno internacional y cómo el crecimiento depende fundamentalmente de la dinámica del mercado interno y que las exportaciones implican una carga de nuevo al crecimiento, y vemos cómo hoy, en este último año, tenemos una mejor mezcla. El mercado externo nos ha mejorado bastante, y el mercado doméstico, si bien tiene una desaceleración marginal en los últimos meses, se ubica con mejores tasas de crecimiento promedio que las que teníamos al principio de la administración. Eso quiere decir que nuestras fuentes de crecimiento hoy aparecen como con un mucho mejor balance en términos de que son distintos los sectores que están aportando a él. La que sigue. ¿Por qué pensamos y por qué somos optimistas de que la negociación debe de llevarnos a alcanzar un buen equilibrio? Cuando se negocia NAFTA, no solamente fue innovador porque vincula a un país emergente con 2 economías desarrolladas, sino porque éramos uno de apenas 42 tratados internacionales de comercio que se habían firmado en el mundo, probablemente uno de los más ambiciosos por el tamaño de las economías involucradas y uno de los más audaces por la diferencia en el nivel de desarrollo de esas economías. Y la distancia que había entre NAFTA y el marco que vinculaba al comercio internacional en OMC era una distancia bien importante.
Poco a poco, lo que nos ha venido sucediendo es que el marco internacional de comercio en la OMC se ha venido acercando a lo que tenemos en NAFTA. Y eso quiere decir que estamos frente a la oportunidad de volvernos a diferenciar, de volvernos a distinguir y de volver a innovar en materia comercial. Hoy una parte muy importante de lo que le vendemos a Estados Unidos se lo vendemos por afuera de NAFTA. Y una parte muy importante de lo que le compramos, se lo compramos por afuera de NAFTA. Eso quiere decir que en todo ese espacio del comercio que se da fuera de NAFTA, hay áreas de oportunidad para meterlo a un esquema modernizado con ventajas respecto del marco que hoy tiene la Organización Mundial de Comercio. En ausencia de NAFTA, el diferencial arancelario de lo que le vendemos a Estados Unidos es más o menos de 3.6% y de lo que ellos nos venden a nosotros es de 7.1%. De nuevo, lo que eso quiere decir es que si queremos como región mantenernos competitivos y dinámicos, el acceso libre de aranceles no será lo más determinante. Todos los acuerdos de facilitación comercial que en su época eran de gran modernidad en NAFTA, hoy están incluidos en el marco de la OMC e incluso en resolución de controversias, en donde en el caso de Estados Unidos el 91% se sigue haciendo con NAFTA, en el caso de México una tercera parte se hace por fuera de NAFTA. Todo esto apunta a que debiéramos de ser capaces de entregar como resultado de la negociación un mucho mejor marco de integración que el que hoy tenemos, porque el que hoy tenemos cada vez se parece más a la práctica internacional en materia de la Organización Mundial de Comercio. Si el entorno ha sido difícil, si no ha estado ahí el sector energético, si no nos ha ayudado el marco internacional, si la política fiscal y monetaria, si bien responsables, son más bien restrictivas, ¿qué abona y qué es lo que está ayudando a anclar nuestro crecimiento? Claramente la reforma energética. 80 billones de dólares comprometidos ya en inversiones hacia adelante y pensamos que otros 20 que pudieran comprometerse en lo que termina la administración. La siguiente. La reforma educativa tiene sin duda la capacidad de afectar nuestro futuro. Por la vía de las evaluaciones nos estamos asegurando de que frente a nuestros hijos estén los mejores maestros. Para la reforma educativa tiene ya un impacto de presente bien relevante. 3 de cada 10 estudiantes en México en nuestro sistema público, además de la gratuidad del sistema, reciben una beca que los apoya. Tenemos 870,000 estudiantes en nuestras instituciones de educación superior, el mayor número de estudiantes que habíamos tenido en ese grado en nuestra historia, 26% más de lo que teníamos apenas en el 2012. Y el 80% de ellos consiguen un trabajo 6 meses después de haber terminado. Todavía más importante, 8 de cada 10 de quien hoy están en ese grado son los primeros en la historia de su familia en haberlo alcanzado. Y la reforma detonó un proceso bien importante de inversión en la modernización de nuestra infraestructura educativa, lo que ayudó a abonar el mejor crecimiento. La que sigue. La reforma laboral, ayer anunciaba el presidente 120,000 empleos en agosto. Eso quiere decir que en lo que va del año se han generado 676,000 y nos permiten estar a 3,000 empleos de alcanzar 3 millones de empleos directos en lo que va de la administración. Es un proceso de generación de empleos robusto, es un proceso de generación y de formalización de empleos que no habíamos visto antes y que explican el que el mercado interno haya tenido un mejor comportamiento en lo que va de la administración. La reforma fiscal fue bien relevante. La reforma fiscal nos permitió hacerle frente a la caída en la plataforma, a la caída en el precio, a sustituir 5 puntos del PIB de ingreso petrolero por ingresos tributarios, y la reforma por sí mismo fue muy importante, pero la reforma combinada con la digitalización que ha venido teniendo nuestra economía es lo que nos ha dado permanencia en el esfuerzo recaudatorio. Un esfuerzo recaudatorio que descansaba en poco menos de 40 millones de contribuyentes apenas en el 2012 y que hoy descansa en 62 millones de contribuyentes, por lo que la ampliación en la base tributaria ha sido una ampliación bien importante. La reforma financiera implicó también muchos mayores elementos de competencia, al grado de que hoy hemos visto 400 puntos base de incremento
en las tasas del Banco Central y prácticamente un incremento pequeño y marginal en las tasas de créditos a las viviendas, de crédito hipotecario, a las empresas y a los hogares. La telecomunicaciones, pues es un sector que ustedes conocen bien. Lo que ahí ha sucedido es dramático en términos de organización industrial, en términos de precios, en términos de acceso. Somos el único país que le apostó al dividendo digital, desarrollarlo como una sola red compartida, que nos habrá de dar una ventaja competitiva bien relevante hacia adelante. Si perdimos todas las fuerzas o todos los elementos inerciales de crecimiento en energía y en lo externo, lo que hoy nos permite que la economía tenga un buen desempeño es el conjunto de las reformas estructurales, esta transición digital en los impuestos que nos ancla no solamente una mejor administración tributaria, sino un instrumental poderoso que apenas estamos empezando a usar mejor para combatir no solamente evasión, sino corrupción e impunidad. Un proceso en donde hemos venido modificando nuestro marco en materia de Estado de Derecho, tanto en transparencia como en corrupción, como en acceso a justicia, y la combinación de ese mejor entorno digital con las transformaciones estructurales, con las semillas de un cambio estructural en procuración de justicia, le han venido dando al país un impulso de productividad que se traduce en más inclusión, más empleo, más crecimiento y más capacidad de atraer inversiones. Hacia adelante, y con esto termino, tenemos 3 retos que tenemos que consolidar. Uno, la estabilidad económica, y debemos de hacerlo con una combinación responsable de nuestra política fiscal y nuestra política monetaria como la que hemos tenido hasta ahorita. 2, dejar una buena plataforma de crecimiento, y eso obliga a profundizar en esta etapa inicial de la implementación de las reformas estructurales. Y 3, seguir consolidando el Estado de Derecho, y en materia presupuestal, este año hemos entregado el paquete, lo hemos desdoblado a nivel de cada partida desde el punto de vista digital, y a nivel de cada partida habremos de poderle dar nosotros y cualquier ciudadano que se meta en nuestros portales de transparencia seguimiento a cada peso que se ejerza desde el gobierno. Pues muchas gracias por su atención, muy buenos días y a sus órdenes. Tenemos espacio para preguntas con el secretario, 10 minutos aproximadamente. Entonces, si nos ayudan con el micrófono, por favor, y nos hacen favor de levantar la mano, nomás les pediría su nombre y la organización que representan para que el secretario los pudiese identificar. En la parte de atrás tenemos una pregunta. Por favor. Buenos días, Itzel Castañares del periódico El Financiero. Preguntarle, secretario, ¿cuándo se van a dar a conocer los estímulos fiscales para las zonas económicas especiales? Gracias. Los estímulos fiscales ya se dieron a conocer, se publicaron para 5 de las zonas hace aproximadamente 3 meses. Los resumo en el caso de Chiapas, de Oaxaca, de Veracruz y de Michoacán, si no me equivoco. Son más o menos 10 años de impuesto sobre la renta, prorrogables otros 5, y el gobierno asume la mitad del costo de la seguridad social. Esto se ve acompañado además de estímulos que son distintos en lo local desde el punto de vista fiscal, de facilidades en lo administrativo como una ventanilla única, y en perímetros además donde habrán de establecerse las zonas que tienen condiciones de seguridad que las hacen atractivas. Estamos en el proceso de adquirir la tierra, pero no solamente en la tierra federal se va a poder establecer la zona, sino que en un perímetro definido alrededor de los predios federales se tendrá acceso también a este tratamiento. Antes de que termine el año, habremos de terminar el proceso de compra de tierras federales, lo que permitirá ya, sumados los decretos que son conocidos, a los predios cuya ubicación también ya se tiene y definidos los perímetros, lo que esperamos es tener decreto, predio, perímetro y ojalá inversiones antes de que termine este año, pero ciertamente a principios del año que entra. Muchas gracias, secretario. De lado izquierdo también. Sí, buenos días, Adrián González de Stego Transearch. Han mejorado mucho los procesos relacionados con pago de impuestos y cada vez son más eficientes, sin embargo, pues, estamos en un ambiente alrededor de la información y la tecnología. ¿Qué se puede hacer para utilizar más nuestros servicios de empresas enfocadas a mejorar los procesos
eliminar cosas como tener que traer un papelito para andar diciendo cuál es nuestro RFC todos los días y pasárselos a los restaurantes. Creo que ya deberíamos estar en una etapa más avanzada. Fíjate que ese es un tema bien interesante que dice mucho de lo mal que nos comunicamos nosotros. Los cambios en materia tributaria han sido bien dramáticos, pero desde la última vez que yo era secretario, cuando uno paga el restaurante con tarjeta, eso hace las veces ya de comprobación fiscal. Entonces ya no se ocupa el comprobante en el restaurante para efectos de la deducción, siempre y cuando el pago se haya hecho de manera electrónica. Ese fue un primer cambio, pero los que hemos tenido estos últimos 2 años son de tal suerte dramáticos que hoy todas las declaraciones de los asalariados se entregan prellenadas y en buena parte de los casos el asalariado, cuando escoge declarar, porque no tenía obligación de hacerlo, da por bueno el prellenado del SAT, en algunos casos complementando alguna información para poder acceder a alguna de las deducciones. Para todas las empresas de menos de 5 millones de pesos de ingresos anuales, no solamente les prellenamos la declaración, sino que les armamos con la información ya digital su contabilidad, lo que implica que desde el punto de vista tributario no solamente hay un servicio para efectos del pago, sino que por primera vez le estamos sacando valor agregado y poniendo ese valor agregado al servicio del contribuyente por la vía de que no solamente no tiene que contratar un contador para pagar sus impuestos, sino que la propia información tributaria nos permite hablarle o nos permite armarle su contabilidad para que ya no tenga que contratar un contador para llevar sus esquemas contables. Todo esto yo creo que irá evolucionando. Hoy el SAT procesa más o menos 200 facturas cada segundo y en la evolución hacia la economía digital está liderada por ese cambio de paradigma. Podemos seguir platicando para ver cómo profundizar en uno que será, yo creo, un cambio cultural bien relevante. Todavía el SAT tiene la costumbre de auditar a 5 años pasados y en papel, y lo que debiéramos de hacer es migrar a un esquema en donde en tiempo real, de manera preventiva y correctiva, estemos en un diálogo permanente con el contribuyente en materia del cumplimiento de sus obligaciones, pero en materia también de lo que desde el SAT se le puede ofrecer al contribuyente en facilitación y en valor agregado. Y pongo un último elemento, el SAT hizo pública toda su base de declaraciones de manera anónima, pero toda la base de declaraciones de los últimos 5 años. Eso quiere decir desde el punto de vista de la empresa, desde el punto de vista del investigador, del académico, que la información que tenemos en materia de actividad económica por región, por tamaño, por sector, por industria, pues nos va a permitir un pulso mucho más fino y mucho más barato, porque está disponible información censal en vez de información de encuestas para ir tomando nuestro proceso, para ir tomando decisiones y para ir pulsando cómo la economía va evolucionando sectorial y regionalmente con una riqueza de datos que hasta antes de este proceso digital no podríamos haber puesto a disposición de quienes tengan interés de analizarlos. Gracias, secretario. Una de las propuestas que hemos planteado es que justamente las tecnologías de información puedan servir para elevar la productividad del país, ¿no? Es unos temas que quisiéramos abordar con usted en el futuro cercano. De este lado tenemos una pregunta más y yo añadiría una más para poder concluir la presentación del secretario. Gracias, Mario. Ernesto Piedras, de Competitive Intelligence Unit. ¿Qué tal, José Antonio? El mandato de la Secretaría de Hacienda es dual, es promover el crecimiento económico y promover el desarrollo integral. El sector de las telecomunicaciones cumple con ambos, es promotor del crecimiento, es causa y consecuencia del crecimiento económico, pero también es un elemento que transmite salud, educación, cultura, contribuye al bienestar. Sin embargo, frecuentemente encontramos dilemas. Pareciera que la política fiscal puesta en lugar fuera del siglo XX para un sector del siglo XX. Pongo un ejemplo. Pareciera también una inconstitucionalidad fiscal que mientras la Constitución mandata la conectividad para todos, tenemos una carga como el IEPS que agrega peso fiscal. Este sector puede y debe seguir contribuyendo fiscalmente, pero ¿cómo seguir complementando el componente del bienestar? ¿Cómo vislumbrarías una política fiscal del siglo XXI para un sector del siglo XXI? Mira, el tema es interesante. Decía alguna vez Eduardo Suárez, él fue el secretario de Hacienda de Lázaro Cárdenas,
y no lo conocía. Cuando lo invitó Lázaro Cárdenas a trabajar, él no lo conocía y en consecuencia le dijo que no podía ser su secretario de Hacienda. Y cuando Lázaro Cárdenas le preguntó por qué, pues le contestó Eduardo Suárez que porque cada vez que alguien entrara a su oficina tenía una buena historia de por qué su sector debía tener un tratamiento tributario distinto. Y cada uno que entrara a su oficina después de lo fiscal consideraba que su sector debiera de tener un trato en el gasto diferente y que cada vez que el secretario definiera en favor de uno u otro política o sector, todo el mundo iba a pensar que estaba haciendo política y que eso quería decir que si no lo conocía el presidente, no le tendría confianza para encargarle esas dos decisiones. Y el presidente le dijo que justo porque no lo conocía, pensaba que era buena idea encargárselo y así no tendría de parte del presidente ninguna injerencia. Y eso es cierto, yo creo en lo tributario y en la política de gasto, permanentemente en la Secretaría se busca encontrar equilibrios alrededor de los diferentes factores. Las telecomunicaciones como base tributaria tienen muchas características que la hacen interesantes, es una base amplia, es una base fácil de administrar y por lo tanto susceptible como lo es de haber tenido un IEPS histórico. Es un sector que de tiempo atrás ha tenido siempre impuestos, pero por otro lado, desde el punto de vista tributario y con cargo a una visión del siglo XXI, somos el único país que el dividendo digital no salió a licitarlo, que el dividendo digital más bien lo puso todo en la banda de 700 MHz para que se desarrollara una columna vertebral de acceso amplio que permitiera que el sector de telecomunicaciones se desdoblara de manera mucho más ágil y penetrara todavía más de lo que hoy lo hace con el sacrificio fiscal que implicaba el no haber relicitado la banda de 700 MHz. Entonces, en esa construcción de equilibrios que permanentemente cambia, que evoluciona conforme evoluciona la economía, seguramente iremos encontrando mejores formas de balancearlo, pero lo que hoy tenemos ha implicado anteponer el interés de generar competitividad al amparo sobre todo de la red compartida, que el objetivo estrictamente recaudatorio de haberlo sacado a licitación como se hizo en prácticamente el resto del mundo. Es un tema que seguramente seguiremos platicando, la agenda fiscal siempre es una agenda inacabada y siempre hay buenas historias y buena política, que es lo que hace que lo fiscal sea un debate recurrente y permanente. Gracias, secretario. Una última pregunta. Acá. Buenos días, secretario. Artemisa de T-Systems. Yo nada más quería saber, en la estrategia que está armando, sabemos y se ha platicado del crecimiento de los ciberataques, el robo de información, el robo de información de personas. ¿Qué es en su política? ¿Cómo va a cerrar? ¿Cómo va a acabar de atacar este tema que ha crecido en lugar de disminuir? Ha sido pues, creciendo de una manera sustentable, ¿no? Ya son dos temas, yo creo, que estamos tratando de hacer. Uno muy importante desde el punto de vista del sistema financiero y uno que queremos hacer de manera transversal. México tiene un riesgo y una limitante estructural. Somos probablemente el país del G20 que menos bien desarrollado tiene su derecho a la identidad. Somos de los pocos países en donde uno no tiene un solo número de identificación, una sola cédula de identidad y que por lo tanto implica frente al reto justamente de preservar su integridad, la dificultad de que no tenemos un solo estándar y tenemos de hecho multiplicidad de estándares y multiplicidad de números. El IMSS tiene un número de seguridad social, el pasaporte tiene un número, la autoridad tributaria tiene un número distinto, la CURP es tan buena como bueno es el registro público y lo más que asegura es una relación unívoca entre un acta de nacimiento y un número, pero si además de un acta esa relación se pierde, la credencial del lector tiene su propio número. Lo que nosotros pensamos que podemos hacer de aquí a que termine la administración en materia de robo de identidad, primero es en lo financiero, movernos a que la identidad sea biométrica y que eso permita que el derecho a la identidad se cargue y se ejerza. Pero lo segundo que queremos hacer es, habiendo hecho todo este repaso de diferentes números, hoy cada uno de esos números está vinculado a un conjunto de huellas y a la CURP. Eso quiere decir que si logramos hacerlos interoperables, podríamos terminar la administración con casi una cobertura universal de identidad biométrica vinculada a un solo número que permite vislumbrar un futuro muy cercano
tanto como el final incluso de esta administración, en donde el mexicano pueda para todos sus trámites identificarse, todos sus trámites frente a gobierno, identificarse con su huella y que esa sea la garantía también de la identidad frente al sistema financiero. Sí, todo este entorno digital nos permitiría muy rápido pasar de ser un país con grandes rezagos a un país que se ubica en la frontera en materia de la identidad, del derecho a la misma y de la protección alrededor de la misma. Gracias, secretario. Por cierto, una de las iniciativas en las que más hemos avanzado es hacia una estrategia digital de ciberseguridad para el país, donde el sector financiero sin duda es de los más claves. Yo quisiera con esto concluir este segmento de nuestra convención. Quiero no solamente agradecerle al secretario su presencia, reconocer su trayectoria, pero también reconocer su desempeño en los últimos meses como secretario de Hacienda, donde claramente se ha cambiado la trayectoria de la deuda y en el caso del balance del presupuesto contra los gastos del gobierno. Así que, secretario, muchísimas gracias y le deseamos mucho éxito en los proyectos futuros. Muchas gracias y le entregamos un reconocimiento a nombre de la Cámara. Muchas gracias.